Vamos a iniciar el tema. El tema del síndrome metabólico está muy correlacionado con el tema de ayer, que hablamos de obesidad. Uno de los elementos del síndrome metabólico es, pues, es la obesidad. Entonces, ya tenemos camino recorrido en el tema, por clínica es la misma, ¿verdad? Tenemos un paciente con determinadas características, es importante buscar algunos elementos clínicos para el diagnóstico, pero una parte importante del temario de hoy día está en el tema de ayer. Entonces, vamos a arrancar esto con lo siguiente. El gráfico cómico refleja todo. Vamos a ver que el síndrome metabólico está en torno de estos elementos, de estos 4 elementos. La hiperglucemia, y ya vamos a ver qué valores, a partir de qué valores debemos considerar que formen parte del síndrome metabólico, la hipertensión, la dislipidemia con algunas características específicas y la obesidad central, que es importante para el diagnóstico. Para algunos organismos es uno de los elementos centrales para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir al síndrome metabólico? Tiene varios nombres, tiene llamado también síndrome X, síndrome plurimetabólico, insulinoresistencia, o en honor a este investigador que fue el primero hace muchos años que describió esta coexistencia de varias patologías en un mismo individuo, lleva también el nombre de él, ¿no? Es lo que hemos dicho, es la existencia, es un conjunto de patologías presentes con alteraciones bioquímicas, clínicas y metabólicas que en definitiva, cuando están presentes en el mismo individuo, lo que van a hacer es incrementar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Esto es importante entender así. Y quiere decir, hemos diagnosticado un síndrome metabólico, tenemos que tomar todos los recaudos porque nuestro paciente es de alto riesgo y el paciente puede tener un evento agudo o incluso la muerte. Por tanto, debemos tomar todas las medidas adecuadas, indicar al paciente que lo que tiene es esto y esto, la coexistencia de estas patologías en aumentan su riesgo de padecer estas entidades. Que dicen que la insulinoresistencia parece ser el elemento principal. Yo creo que hay individuos, quiero decir, insulinoresistencia es el elemento es un criterio más bien personal, porque en el diario trabajo y evaluación de los pacientes, tipos de pacientes, no todos podemos encasillarlos en la misma bolsa, pero sí concuerdo de que 2 son los elementos importantes. El tejido adiposo visceral abundante, mayor de lo normal, y la insulinoresistencia. Son 2 los elementos y van a ver en las diapositivas que parecen ser los 2 causantes. Uno o el otro, primero uno y luego el otro, uno surge y el otro arrastra. En cada individuo es diferente. Lo voy a ejemplificar para que entiendan esta mi postura. No sé por qué está. Vamos. Entonces, este cuadro se caracteriza por estos 5 elementos importantes.
obesidad central o abdominal, hipertrigliceridemia, disminución de las lipoproteínas de alta densidad, hiperglucemia e hipertensión. No nos vamos a olvidar porque se centra en esto básicamente. Para poder diagnosticar un síndrome metabólico, debo tener 3 por lo menos de estos elementos, ¿no? Entonces no nos olvidemos. Para jerarquizar el tema es siempre importante acudir a los datos epidemiológicos. A medida que aumenta la edad. Eso es un hecho. Es más mujeres que hombres. Es más común en mujeres que hombres. Esto es un detalle que, como nosotros las mujeres hacemos el periodo de declinación hormonal alrededor de los signos, inicialmente les llevamos la delantera a ustedes. Ustedes entran en el proceso de andropausia o declinación de la función gonadal, que para algunos se denomina como andropausia. Hombres y mujeres como que nos equiparamos en número, ¿ya? Es más común en hispanos que caucásicos, africanos o asiáticos. La globalización aumenta la incidencia. Es otra vez aquí la comida rápida, la comida muy procesada, rica en grasas, abundantes carbohidratos refinados, pobre en fibras. El rango de edad aumenta conforme aumenta la edad. Las estadísticas demuestran que si bien encontramos ya jóvenes con síndrome metabólico, la prevalencia aumenta conforme aumenta la edad de los individuos. Factores de riesgo tenemos para el desarrollo del síndrome metabólico. Y ayer hemos dicho lo que teníamos que decir respecto a esta patología crónica, no curable, pero sí controlable, y en eso tenemos que centrarnos atención cuando hacemos atención primaria en nuestros pacientes. La adiposidad central hemos visto que es el tejido visceral abundante, el responsable probablemente de todo el proceso proinflamatorio y con la insulinoresistencia. Y esto que dice abajo, ¿es posible tener el síndrome sin tener sobrepeso? Si yo utilizo el término sobrepeso, estoy hablando de un IMC entre 25 y 29.9, ¿verdad? Muy bien. Yo puedo tener individuos, pacientes, con IMC normal, vamos a poner un ejemplo, 24, pero con una circunferencia amplia y con un índice circunferencia-estatura mayor de 0,5. Y eso le confiere la posibilidad a este paciente, sin tener sobrepeso, estoy hablando de un IMC normal, pero con una circunferencia amplia, si es varón, mayor de 104, si es mujer, mayor de 88, o con un índice circunferencia-estatura mayor de 0,5. Sí, entonces la respuesta es posible siempre y cuando tenga esta paciente, esta persona, un índice circunferencia-estatura mayor de 0,5 o una circunferencia cintura, de acuerdo al sexo, que lo ponga en riesgo cardiovascular. Listo. Vamos. ¿Qué otro factor de riesgo? Y esto también hemos hablado y lamentablemente estamos haciendo esto. No nos queda otra. Esperemos que dentro de poco podamos planificar mejor nuestra vida y sobre todo el cuidado de nuestra salud. Que la inactividad física es un factor importantísimo como factor de riesgo de padecer un síndrome metabólico y por ende de padecer enfermedades cardiovasculares. Y se dice que personas que duran más de 4 horas estando en televisión o usando computadora como lo estamos haciendo ustedes y nosotros, tenemos un riesgo el doble de desarrollar el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, lamentablemente no nos queda otra. Entonces, hay que hacernos el tiempito
a que hacernos en nuestras 24 horas, a que hacernos un tiempito diario, por lo menos de 30 minutos, con algo de actividad física. Otro factor, lo hemos dicho al principio, a más edad, mayor prevalencia del síndrome metabólico. Afecta el 40 y casi la mitad de la población mayor de 50 años puede tener este síndrome y es evidente. Nosotros en el diario de la atención en pacientes en consultorio hacemos diagnóstico de síndrome metabólico con relativa frecuencia. O sea, por lo menos de los 12 pacientes atendidos diarios, les aseguro, por lo menos un tercio de los pacientes tienen. Estoy hablando de la especialidad porque acuden más personas con diabetes, más personas con obesidad. Seguramente también a medicina interna le pasa eso, no solo a nosotros que hacemos un poco más la especialidad. Entonces, y este fenómeno de que el envejecimiento es un proceso, sí, menos gasto energético, comida inadecuada, favorecen a este proceso. Ayer hemos hablado algo de esto y hoy les decía al principio, ¿cuáles son ¿es la insulinoresistencia la causante de todo? ¿O es la obesidad la que inicia el proceso? Yo creo que hay que diferenciar dos grupos de pacientes. Nosotros podemos tener pacientes con gran componente genético que un pequeño aumento de la grasa visceral ya genera esta cascada de eventos. O puedo tener pacientes sin condición genética y este paciente debe acumular gran cantidad de tejido adiposo para que este tejido adiposo genere insulinoresistencia y de ahí genere otra vez toda esta cascada de eventos. Lo cierto es que estos dos elementos, obesidad abdominal y resistencia insulínica, son elementos fundamentales en la fisiopatogenia del síndrome metabólico. De ahí, para nosotros, emerge el resto de cosas. El resto. Importante entender que estos dos elementos van a generar, a consecuencia de la insulinoresistencia, hiperinsulinemia. Y cuando esa célula beta se agote por un sobreesfuerzo crónico, seguramente este paciente va a iniciar su diabetes tipo 2. Previo a eso puede tener una larga etapa de intolerancia a la glucosa o prediabetes con glucemias en ayunas que rondan entre 100 y 125 o glucemia con la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199. Esta etapa prediabética de no mediar cambios conductuales, el ejercicio, la dieta, va a llegar como consecuencia a la diabetes tipo 2. La misma insulinoresistencia puede generar hipertensión, sí. Recordar que fisiológicamente niveles normales de insulina tienen acción vasodilatadora. Cuando tenemos niveles suprafisiológicos circulantes a razón de la insulinoresistencia, se pierde esta capacidad vasodilatadora y se inicia un proceso de vasoconstricción que conduce a la hipertensión arterial. Endotelial. Ayer ya habíamos hablado de qué pasa en el tejido adiposo hiperplasiado, cómo se liberan citocinas inflamatorias, acompañadas además de alteraciones en el fibrinógeno que van a conducir a fenómenos protrombóticos y a la inflamación que ayer hemos hecho hincapié. Por otro lado, la misma insulinoresistencia asociada a una obesidad abdominal genera trastornos lipídicos importantes que tienen mucha jerarquía, los triglicéridos elevados y la disminución de la lipoproteína de alta densidad con elevación de lipoproteínas pequeñas y densas. Otra
consecuencia de la obesidad abdominal y la insulinoresistencia es la presencia de síndrome de ovario poliquístico. Si decimos al revés, muy frecuentemente las mujeres portadoras de síndrome de ovario poliquístico tienen hiperinsulinemia a consecuencia de su insulinoresistencia. No todas tienen obesidad, no todas, pero un gran porcentaje de pacientes portadoras de ovario poliquístico tienen este elemento. Y finalmente este otro como consecuencia básicamente para nosotros de la obesidad mórbida es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, veremos que es una cascada de eventos que debemos jerarquizar dos de ellos, la obesidad abdominal y la insulinoresistencia. No, no sé por qué está ahí pasando. Ayer les presenté esto y es exactamente lo mismo lo que acabamos de ver. Entonces, otra vez, tejido adiposo visceral, abundante, inicia un proceso de lipólisis, liberación de ácidos grasos, que van a impactar tanto en el hígado, el músculo esquelético y en el páncreas. Finalmente, aumento de la insulina, hiperinsulinemia a consecuencia de la insulinoresistencia y que va a derivar en aterogénesis y diabetes tipo 2. Es importante recordar este esquema como la base de la patogenia de este síndrome. Ayer hablamos también en la obesidad, y esto se correlaciona con lo mismo, no hay, el momento en que duele es porque o se infartó, una precordialgia, o duele porque mis articulaciones están destruidas por la carga, pero per se el cuadro no produce dolor. Por eso es que mucha gente no consulta. Para la búsqueda clínica, el IMC, circunferencia cintura, índice circunferencia talla, presencia de acantosis, hipertensión arterial, que son los elementos que tenemos que ir a buscar en el examen clínico. Se sabe que existen en el síndrome metabólico enfermedades coexistentes. El paciente portador de síndrome metabólico tiene 1.5 a 3 veces más posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. 3 a 5 veces más posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Bien. Y otras enfermedades como la esteatosis hepática, que finalmente puede conducir a la fibrosis, insuficiencia hepática y en un porcentaje pequeño aumentar el riesgo de carcinoma hepatocelular. La hiperuricemia, otra consecuencia de la acción inadecuada de la insulina a consecuencia de la insulinoresistencia, porque esta es necesaria, la insulina, para reabsorber el ácido úrico en los túbulos renales. Al ser incapaz de actuar, tenemos un estado de hiperuricemia que puede manifestarse de diferentes formas, como gota, dolor articular agudo, o como litiasis renal por cristales de ácido úrico, ¿verdad? Tenemos el síndrome de ovario y la apnea que ya hemos conversado. El diagnóstico, entonces, una vez más, los elementos clínicos que ya hemos mencionado, los antecedentes familiares de mucha importancia, los antecedentes personales de cuánto data todo este cuadro de aumento de peso, de alteraciones metabólicas, de cuánto data, es muy importante. El examen clínico ya hemos visto los elementos, los laboratorios también hemos revisado que son importantes, una glucemia, una insulina de ayunas, unos lípidos, proteína C reactiva, si podemos hacer fibrinógeno, ácido úrico, albuminuria, y no olvidarnos de las transaminasas para la búsqueda de hígado graso o esteatosis hepática no alcohólica. Cuando tenemos que diagnosticar el síndrome metabólico, no es necesario que nos acordemos de cada organismo, para nada, chicos. Uno tiene que tomar posturas
y ver con cuál, porque tampoco hay grandes diferencias. Y una de ellas tenemos que acordarnos, porque ya les he dicho, esto es el diario de la atención en medicina interna. Entonces no es necesario, voy a poner la ATP, ¿no? Si yo utilizo la ATP, el organismo de estudio de colesterol, o uso la IDF, o el consenso, o la OMS, hay un montón de organismos que se han dedicado a establecer parámetros para el diagnóstico. Si ustedes comparan estos tres, que los he traído acá, del cual yo empleo el de la IDF, verán, vamos a empezar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, glucemia. El ATP todavía maneja un 110 como normalidad. La IDF no. Hace años, más de una década, que tenemos una glucemia normal de 70 a 100. Y todo lo que esté por encima de 100 ya es una alteración glucídica que esté involucrada, seguro, la insulinoresistencia. Entonces, si yo tengo un paciente con prediabetes, 100 a 125.9, o ya tengo un paciente con diagnóstico de diabetes, es un elemento del criterio diagnóstico. Si se fijan la base, usando la glucosa, no estoy pudiendo, perdón. No estoy pudiendo sacar mi dígito. Ya, les decía, si usan glucemia, glucosa, van a haber pequeñas diferencias con la ATP, pero el organismo de la IDF, que es el que yo uso, y yo les digo, pueden poner 5 o 6 organizaciones, que se encargan de establecer parámetros para el diagnóstico de un síndrome metabólico. Pero vamos a ir comparando. Glucemia, esa es la pequeña diferencia con la ATP. Tensión arterial, todos coinciden. Presión mayor de 130, 85, 130 sistólica, 85 diastólica, es criterio diagnóstico. Pero ojo chicos, ustedes pueden tener estar frente a un paciente con una presión arterial hoy de 120, 80, pero está con losartán. Entonces el criterio está establecido, por eso dice o tratamiento médico para la hipertensión. Si ustedes se encuentran al paciente con presión hoy normal porque tiene un ARA de tratamiento, es hipertenso. Entonces está incluido en el criterio. HDL, todos los organismos, cualquiera que usemos, si ponemos 2, 3, todos coinciden. El lipoproteína de alta densidad debe ser menor de 40 para el varón y menor de 50 para la mujer, y se lo incluye como criterio. Triglicéridos, todos coinciden. Pero otra vez, 2 de los organismos dicen, cuidado, puede tener triglicéridos normales, pero está en tratamiento con un fibrato, con otro hipolipemiante. Entonces, si ese triglicérido de este paciente al que yo estoy viendo está dentro del rango normal, 120, vamos a poner un ejemplo, pero está usando infibrato, él ya tiene diagnóstico de hipertrigliceridemia. Entonces, debe ser considerado otro criterio para el diagnóstico. Y finalmente, las diferencias entre uno y otro organismo, vamos a tomar los dos opuestos, ATP y IDF, porque el del centro es el mismo. Van a ver, toma en cuenta para varones circunferencia mayor de 90 en la IDF, para mujeres mayor de 88, y la ATP dice, no es necesario, tomemos los rangos hombre y mujer, que son los rangos máximos de riesgo cardiometabólico alto. Esa es la pequeña diferencia entre uno y otro organismo. O adoptemos posturas, ¿verdad? Yo trabajo con la IDF, muy bien. Para mí, si mi paciente, la IDF exige una circunferencia cintura que está en esos rangos, y la IDF lo que hace es jerarquizar el tejido adiposo visceral. Por eso, para ellos, debe estar como criterio base
la circunferencia de cintura más 2 de los 4 más 2. En cambio, los otros organismos dicen, no es necesario que solo sea el elemento primordial la circunferencia de cintura. Para los otros organismos, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 3 tienen que estar y nuestro paciente ya tiene síndrome metabólico. ¿Se entendió? Esa es la pequeña diferencia entre uno y otro organismo. Usemos el que ustedes creen. Para mí siempre hay que llegar un poquito más temprano que tarde. Bien, el tratamiento. En el tratamiento, otra vez tenemos un tratamiento no farmacológico que está dado por los cambios del estilo de vida, promover actividad física y la parte de la dieta que incluye el tratamiento no farmacológico. Pero con una salvedad importante que debemos tomar en cuenta en todo paciente al que estamos rotulando de síndrome metabólico. Si yo digo, este paciente tiene síndrome metabólico, ¿por qué? Porque tiene circunferencia tantos, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, este es un paciente de alto riesgo. Y si además ese es su paciente, tiene como antecedentes de tener tabaquismo, tengan mucho cuidado en el inicio de la recomendación de la actividad física. Este es un paciente que debe ir a una evaluación cardiovascular y, de ser posible, una prueba de esfuerzo antes de iniciar el proceso de adiestramiento físico. Sí o sí, porque el primer ejercicio no vigilado puede en este paciente precipitar un evento vascular agudo, ¿no? Por tanto, tengamos el mayor cuidado con este grupo de pacientes porque su riesgo cardiovascular es alto. En la dieta, 3 cosas fundamentales. Restricción del carbohidratos refinados, y esto me estoy refiriendo al azúcar básicamente, y todo lo que puede contener esto. Miel y azúcar moreno tienen el mismo, es lo mismo. Bajar el contenido de grasas saturadas, grasas de origen animal básicamente, incluye todo lo que constituye son frituras, ¿verdad? Alimentos procesados, los famosos snacks que tienen gran cantidad de grasa y alto contenido en sodio. Entonces, todo lo que es embutidos, enlatados, tenemos que cuidar. Una dieta que debe ser personalizada, fraccionada de preferencia y conducida adecuadamente por personal idóneo, que en este caso tiene que ser la licenciada en nutrición. El tratamiento, ayer hemos hablado exclusivamente del tratamiento que puede un paciente obeso se le puede ofrecer. Hemos visto muchas alternativas farmacológicas, desde los inhibidores de la lipasa, el Orlistat, inhibidores del apetito central, que aquí están también. También hemos hablado de algunos fármacos importantes que hoy en día se está dando mucha importancia en el tema de los incretinomiméticos, pero en este paciente donde el mecanismo fisiopatogénico o uno de los mecanismos fisiopatogénicos más importantes de la insulinoresistencia, no podemos dejar de pensar en un insulino sensibilizador, y los dos únicos que tenemos en el medio son la metformina, es una biguanida, es la única biguanida que tenemos, y las diazolinidiones. Estas glitazonas también ejercen un efecto insulino sensibilizador, aunque su ayuda en el descenso de peso sea nula. No tenemos que olvidarnos a este paciente cubrir todas las patologías existentes. No podemos decir, que baje el peso, vuelva en 3 meses y vemos si le damos medicamento. No, a este paciente, desde el inicio, debemos cubrir todas las patologías existentes. Si tiene lípidos, elegir una estatina si tiene predominio de colesterol o un fibrato si tiene predominio de triglicéridos. Si tiene hipertensión y ECAs o ARAS,
Y en caso de hiperglucemia, ya hemos hablado, los insulinos sensibilizadores son los medicamentos de elección para este grupo de personas. Estos insulinos sensibilizadores y lo que podamos necesitar si la glucemia lo exige. ¿Qué quiero decir? Si mi paciente tiene hiperglucemia importante, un insulino sensibilizador va a ser insuficiente para mejorar a corto plazo sus niveles glucémicos. Por tanto, si es necesario, asociaremos a la metformina un incretino mimético, un inhibidor de DPP4, un inhibidor de cotransportador sodio-glucosa, que ayudan en el proceso de pérdida de peso en este grupo de pacientes. Ayer ya lo dijimos, no voy a repetir, hoy en día cobra más voces el tratamiento quirúrgico que acompaña a la obesidad de segundo y tercer grado e incluso a la obesidad de primer grado con todas estas comorbilidades. Es decir, que el paciente con síndrome metabólico es un candidato para considerar un tratamiento o una cirugía metabólica. Bien. Creo que hemos terminado, chicos. A ver, si hay preguntas... Si hay preguntas, estoy acá. Vamos a ver. Su nombre lo dice, ¿no? Neoplasias endócrinas múltiples. Y MEN es nada más que la abreviatura de de estas tres palabras. Y estas son las características. Es la presencia de tumores que involucran 2 o más glándulas endócrinas en un mismo paciente. Prevalencia, 20 a 200 por millón de habitantes. No está. Probablemente haya en nuestro medio, pero no tenemos capacidad ni elementos para el diagnóstico, ¿ya? Tienen una expresión variable. No todos los tumores son malignos. Podemos tener simplemente una hiperplasia adenomatosa hasta una neoplasia maligna, ¿ya? Esas son las características. Si yo tengo que preguntarles algo, yo preguntaría esto en una selección múltiple, ¿verdad? Ya les estoy pasando. Expresión variable, ahí hemos hablado. Los tipos celulares involucrados en estos tumores tienen precursores embriológicos procedentes de la neuroectoderma. Tienen capacidad para captar y descarboxilar precursores amínicos que forman parte de las células del sistema Putsch. Y uno de los elementos importantes de la característica de estas neoplasias es que tienen carácter autosómico dominante. Vamos a empezar con la neoplasia. Decirles que estas neoplasias tenemos dos grupos y dentro de estas hay una subdivisión en las MEN2. Neoplasia endócrina múltiple tipo 1 y neoplasias endócrinas múltiples tipo 2. Y de estas, las dos tienen una subdivisión. La 1. Estos son los elementos de la 1. Adenoma paratiroideo, adenoma hipofisiario y tumores asociados. O sea, que pueden ser en diferentes glándulas. El elemento más importante de la neoplasia endócrina múltiple es el adenoma paratiroideo. ¿Ya? Es el adenoma paratiroideo. De los adenomas hipofisiarios, un porcentaje importante son prolactinomas, tumores productores de prolactina o tumores productores de hormona de crecimiento. ¿Cómo se van a manifestar? Prolactina, generalmente si son mujeres, amenorrea, infertilidad, galactorrea. Si es un tumor productor de hormona de crecimiento y está en la época pural, gigantismo. Y si es después del cierre del cartílago, acromegalia. Y los tumores asociados en cantidades diferentes, feocromocitoma, adrenal cortical, lipomas y tal. Pero esto es lo que tenemos que acordarnos. Paratiroideo, hipofisiario y tumores asociados.
Incidencia rara, prevalencia 1 en 40.000. 1 al 18% de todos los hiperparatiroidismos primarios, entre el 1 al 18, forman parte de una neoplasia endocrina múltiple. Es decir, que la mayoría son esporádicos, no son pertenecientes a este grupo de neoplasias endocrinas múltiples. ¿Ya? De 16 a 38%, miren cifras variables, gastrinomas, 3% en tumores hipoficiarios. O sea, estamos hablando de los otros tumores hipoficiarios, de todos los tumores, el 3% de los hipoficiarios forman parte de una neoplasia endocrina múltiple. La edad de presentación muy amplia, 5 a 81 años. Autosómica dominante, mutaciones existen, pueden existir mutaciones del nuevo, o sea, no poder tener antecedentes previos conocidos, sino que esté iniciando el proceso de mutación en esta generación X, ¿verdad? Mortalidad sin tratamiento, 50%, ¿dónde se localiza la alteración? En el cromosoma 11, brazo corto, axón 13. Involucrado la menina. Esta menina regula la transcripción y estabilidad genómica, división celular y proliferación. Si queremos, podemos acordarnos. Ahí está. Ahí está la ubicación en el cromosoma, qué proteína está involucrada, su actividad es supresor tumoral. Ese es el gen MEN1. Miren la cantidad de mutaciones. Ustedes creen que por no podemos hacer un diagnóstico de un MEN1. Y miren la cantidad de mutaciones que pueden existir, ¿verdad? Simplemente para información de ustedes. Por ahí alguno de ustedes se dedica a esta parte de la medicina. Y después desarrolla cada uno de los componentes que los van a ver ustedes en los temas que existen. Hiperparia primario, cómo se va a manifestar, puede ser asintomática, puede ser por litiasis, puede ser osteoporosis, porque una de las cosas es calcio sérico alto, fósforo bajo, PTH alto y listo. Ese es el elemento más importante del MEN1 y hay que acordarnos de ese elemento. Cuando usted esté enfrente a un hiperpara, no dejen de preguntar antecedentes familiares porque dicen, mi papá también tuvo lo mismo. Pues ahí se nos tiene que encender la lucecita y decir, ¿no estaremos ante un MEN? ¿Verdad? Cuando hay antecedente familiar importante. El tratamiento va a estar encaminado a los hallazgos. Si encuentran un tumor paratiroideo, a la extirpación del mismo, un gastrinoma, ojalá que se pueda encontrar, son tumores muy chiquititos, no son fáciles de diagnosticar, ¿no? Y eso básicamente, el tratamiento del hiperpara siempre es quirúrgico. Sin embargo, puede hacerse un diagnóstico de edad muy, muy elevada, o sea, ancianos, y resulta que no es fácil operar a un anciano en búsqueda de un adenoma paratiroideo. Sin embargo, el hiperpara que se asienta en un MEN generalmente se diagnostica a edades más tempranas, correlacionando con un hiperpara esporádico que puede ser en edades más posteriores. Ahí está la descripción de cómo puede manifestarse un gastrinoma, si es que el diagnóstico ha sido ese. Un insulinoma es producción de insulina que va a tener el paciente, pues hipoglucemia, cómo voy a poder conducir mi diagnóstico, el cuadro clínico. Muchos de estos pacientes son considerados pacientes psiquiátricos porque pierden el conocimiento, convulsión, o neurológicos, tienen convulsiones por hipoglucemias, hasta que a alguien se le abre el foquito y dicen, ¿y no será una hipoglucemia lo que está teniendo este paciente? Y ahí hay que empezar a investigar la causa de esa hipoglucemia y podemos llegar a tener un diagnóstico de un insulinoma. Les decía que los adenomas hipoficiarios, la mayoría secretan prolactina, un menor porcentaje secretan
hormona de crecimiento, y ahí van a tener o gigantismo o acromegalia, un pequeño porcentaje ACTH, ahí van a tener enfermedad de Cushing. Nuestros pacientes pueden tener la clínica de cualquiera de estos tumores, de acuerdo a lo que tenemos, y el tratamiento, algunos como el prolactinoma responde muy bien a la cabergolina o la bromocriptina, pero generalmente un tumor hipoficiario requiere un tratamiento quirúrgico. Hemos visto una lista larga en los MEN1, una lista de otros tumores, y pueden ser timo, bronquiales, angiofibromas, colagenomas, varios. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un hiperpara, busquemos las otras opciones con las que se puede asociar el MEN1. ¿Ya? Listo. Ahí están en porcentaje en este cuadrito, en algún estudio, cuál es el más frecuente, el tumor productor de paratormona, gastrinoma, insulinoma, prolactinoma, en ese orden. El MEN2. El MEN2, les he dicho que se subdivide en MEN2A y en MEN2B. El MEN2A es carcinoma medular de tiroides, igual es el 2B, o sea, es el mismo elemento. Feocromocitoma, el 2B también es feocromocitoma. La diferencia radica en el tercer elemento. El MEN2A es carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y adenoma paratiroideo. En cambio, el 2B es carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y otras anormalidades que ahora vamos a describir. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Es lo mismo 2A en los dos primeros elementos. Es el tercer elemento el que cambia para que ustedes puedan recordar, porque a lo sumo yo creo que de esta clase uno tiene que rescatar eso, saber las características de las neoplasias, qué elementos tiene el MEN1, qué elementos tiene el MEN2A y el MEN2B. Hay que jerarquizar en el MEN2, en cualquiera de los dos variantes, 2A o 2B, que el componente carcinoma medular de tiroides es uno de los componentes que hace que esta neoplasia sea muy agresiva, porque el carcinoma medular es muy agresivo. ¿Ya? Estas son las características de estas neoplasias MEN2, tanto del 2A como 2B. La única variante va a ser la zona del defecto genético del gen. Hay diferentes variedades del 2A clásica, una serie de variantes. Les decía, es un elemento que acompaña a las dos neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, la A y la B. La A y la B. Lamentablemente, este es un tumor agresivo que se presenta en edades muy tempranas, y si tuviéramos capacidad de hacer un diagnóstico de una neoplasia endocrina MEN2A, incluso sin presencia de un tumor en tiroides, pero sí con un diagnóstico genético, se recomienda extirpar la glándula tiroides por la agresividad que tiene este tumor en las personas portadoras de esta neoplasia. Entonces, si hemos diagnosticado, la medida más coherente es, pero si no tiene tumor, ¿qué van a hacer? No, si no tiene tumor, saquen la glándula, él tiene el gen portador y va a desarrollar carcinoma medular de tiroides, y al ser muy agresivo no da mucho tiempo para el tratamiento adecuado. Entonces, es importante pensar, para las dos neoplasias, MEN2A y B, es lo mismo. Ahí está. Acuérdense dónde se ubican, no son las células, sino las parafoliculares, ¿no? Calcitonina, entonces una forma. Ahí está. Dice, importante la tiroidectomía precoz, tiroidectomía total, incluso en ausencia de tumoración tiroidea. Si yo tengo un paciente MEN2A, y tiene
cáncer medular de tiroides y feocromocitoma, siempre se opera primero el feocromocitoma. ¿Por qué? Porque este es un tumor que conlleva muchas alteraciones hemodinámicas, pueden hacer crisis hipertensivas y todo durante la cirugía. Hay que resolver primero el feocromocitoma y en segunda instancia la cirugía tiroidea. El tratamiento luego va a ser la reposición. ¿Por qué? Porque le estamos sacando toda la glándula tiroidea. Eso no hay. Y monitorizar a ese paciente con calcitonina anualmente. Otra diferencia del feocromocitoma clásico versus el feocromocitoma que forma parte de la neoplasia endocrina múltiple 2A es la edad de presentación. Generalmente estas personas son más jóvenes que en el feocromocitoma que no pertenece a estas neoplasias endocrinas. Sus características van a llevar el tema, es un tumor que da muchas crisis hipertensivas, forma parte siempre del screening cuando tenemos un paciente con crisis hipertensivas importantes, deberíamos pedir siempre metanefrinas fraccionadas, sobre todo si las personas además son jóvenes. Se debe hacer la cirugía, que puede ser unilateral o bilateral, de acuerdo a los hallazgos de imágenes. Si tenemos patología bilateral, por supuesto, la resección tiene que ser bilateral, ¿no? El adenoma paratiroideo es exactamente lo mismo, el cuadro clínico es lo mismo, puede ser asintomático, puede tener litiasis renal, puede ser osteoporosis, quistes óseos, el cuadro clínico es el mismo, solo son personas más jóvenes que el esporádico. Esto. En el 2B, todos son autosómicos dominantes. Hemos dicho en el 2B los dos mismos elementos, carcinoma medular tiroides, feocromocitoma, pero acá se añade otro elemento tumoral, ¿ya? Mortalidad alta, tercera, cuarta década de la vida. Esto se añade al 2B. O sea, carcinoma medular tiroides, tenemos el feocromocitoma y esto se añade. Neuromas de la mucosa, como están viendo en el reborde de la lengua, esos tumorcitos se llaman neuromas de la mucosa yugal de la lengua o en la mucosa yugal. Y el hábito marfanoide, esos personas largas con un tronco corto pero con extremidades muy largas, que se llaman también aracnodactilias, o sea, son manos y pies muy largos. Esa es la característica del hábito marfanoide que puede acompañar una neoplasia endocrina múltiple 2B. Esto es la alteración y eso es todo. Eso es todo. Si yo rescato algo de esto, que no se olviden los componentes de cada uno de los neoplasias endocrinas múltiples. Este cuadro y este otro más. Voy. Este otro. Esos dos cuadritos, más las características globales, que son esto es lo más importante de este tema, ¿ya? Y nada más, chicos. El lunes empezamos tiroides, lunes, martes y miércoles está destinado a la tiroides y después ya el doctor Saavedra entrará en la parte